¿Y tú? ¿Qué opinas? Con la conducción de Javier Muñoz Vidal. Amigos y amigas, en esta segunda mitad del ¿Y tú qué opinas? De hoy, martes 14 de septiembre, vamos a conversar con Daniela Quesada Mancilla. Ella es psicóloga y referente del programa de prevención del suicidio de la Seremi de Salud aquí en la región de Magallanes. Daniela, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por este espacio. Estoy muy entusiasmada. Justamente el final de la semana anterior concluyó con esta conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que es una temática que está presente en muchas áreas de la sociedad, pero llama la atención el tener estadísticas locales y regionales, y una de las quizá que tanto en la minuta, en la información, como también en la revisión de la misma, llama la atención negativamente, es que un 37% de las notificaciones recibidas son de personas menores de 19 años, entre 10 y 19. ¿Es un número muy alto, un porcentaje muy alto para una edad tan temprana? ¿O está más o menos en los márgenes de lo que se esperaría frente a la situación pandémica o a lo que se está llevando las situaciones de tentativas de suicidio, Daniela? Mira, para contextualizar también respecto de dónde aparece esa estadística, contarte que en la Seremi de Salud existe una vigilancia de los intentos de suicidio. Eso significa que la unidad de epidemiología, junto con el programa de salud mental, recepcionan todas las notificaciones de los intentos de suicidio a nivel regional, desde emanada de los servicios de urgencia. Es decir, cuando llega una notificación por una urgencia, eso debe ser notificado y está desde el 2013 así estipulado. Entonces, desde el 2013 existen estadísticas en la región asociadas a los intentos de suicidio. Eso significa entonces que uno puede hacer comparaciones respecto de las edades, y es así que el año pasado, respecto de este año, sí se notó un aumento significativo en la edad que tú señalas. Estas estadísticas a nosotros nos sirven para poder hacer estrategias focalizadas. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que por lo menos de aquí al próximo año, nuestras estrategias van a estar focalizadas en este grupo de 10 a 19 años. Quizás lo que no aparece en las estadísticas, porque nos hemos centrado en este foco, es que el segundo 32% corresponde al grupo de 20 a 29 años, lo que también significa entonces que tenemos más de un 60% concentrado en la población de 10 a 29 años. Entonces ya sabemos que tenemos un grupo importante a concentrar. Y ahí están abocadas entonces las estrategias, y como dices tú, sí, hoy día es un aumento significativo respecto de los otros años. Todos los años anteriores, el grupo mayoritariamente con intentos es el de 20 a 29. Y hoy día, hasta la fecha, porque las estadísticas que tú tienes es el primer semestre, pero hasta agosto seguía siendo el mayor grupo, de 10 a 19 años. Entonces sí, para nosotros es un foco importante. Y bueno, ahí viene todo el trabajo que estamos intentando hacer con los establecimientos educacionales. Y cuando se habla de estas alertas porque han llegado a los centros asistenciales de la región con intentos, ¿se habla también de las causas, o eso se trata de manera transversal, sea cual sea la razón que llevó a que una persona intente quitarse la vida? O sea, en el servicio de urgencia es solo la notificación, y luego la notificación significa un seguimiento de las atenciones. Y ese seguimiento lo realiza también el programa de salud mental, y en este caso la referente, que soy yo, respecto de qué hacen los servicios asociados a salud mental en la región para entregar una atención oportuna. Desde ahí entonces existe hoy día una mesa regional intersectorial de prevención de suicidio, en donde precisamente tratamos lo que tú señalas, que tiene que ver encontrar algún tipo de causas o encontrar algún tipo de, verdad, más que nada las causas, sobre todo para conocer las estrategias, a dónde focalizar, pero específicamente cómo focalizar las estrategias. Entonces sí, claramente existe también la intención de conocer las causas. Ahora, ¿qué sabemos respecto de las causas? Que son muy variadas. Imagínate que si tuviéramos una lógica en la causa, que es como esto es lo que provoca un intento, ya probablemente podríamos haber disminuido el número.
pero como es tan variado y lo tenemos desde características individuales hasta características sociales, es lo que lo hace más complejo y por eso todos los años se actualizan las estrategias. Cuando aparecen estos números que son alarmantes, más allá del choque mediático que provoca la cifra o el espacio de edad, que estamos hablando entre los 10 y los 29, los dos grupos más grandes, que son solo 20 años de edad de los 80 que podría ser la esperanza de vida del país, que tengan más de un 60% de casos de intento, genera solamente que los que están interesados en este tema e interesadas en este tema hagan cosas, o ha provocado que la sociedad esté más atenta a las tentativas de suicidio, los intentos de suicidio, a las alertas que una persona que podría llegar a efectuar uno, la gente esté más preocupada de aquello? Bueno, cuando como dices tú, cuando esto sale como a ser mediático, la intención es esa, que esto ya no sea solo parte de salud mental, o que las personas que comúnmente se conocen, que pudieran tener síntomas depresivos, que tengan algún intento, que quede como en ese sector. No, la idea es que esto sea parte, no solo de la prevención de suicidio, sino que la prevención de enfermedades de salud mental también sea parte de lo que comúnmente estemos hablando. Existe hoy día, se conmemoró de hecho el viernes pasado el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, y que está asociado a esto, a hacerlo mediático, para que la sociedad, para que la comunidad, para que la familia, para que el que esté al lado de alguien que requiera apoyo o atención tenga algún tipo de herramientas, que si bien sea una alerta y probablemente quizás no lo sepa manejar, sepa dónde derivar, sepa qué preguntar y cómo. Al final, claramente lo mediático estamos intentando que sea eso, con reportajes en los periódicos, con entrevistas en los medios de comunicación, estos espacios, y que quizás le entregamos más herramientas a las personas en el mes de septiembre por ser la conmemoración, pero siempre estamos intentando todos los meses poder generar, por lo menos ahora gracias a las redes sociales, algún tipo de contenido asociado a hablar de la temática. Cuando mencionas que este estudio es hasta agosto, porque es el mes que recién pasó, evidente, hacerlo hacia futuro sería una responsabilidad. ¿Hay una visión de que en algún momento del año suceden más intentos de suicidio, o esto es parejo en el tiempo, pensando en la región de Magallanes, como para, no sé, antiguamente se hablaba de las horas de sol, que en invierno la gente estaba más depresiva, o son situaciones que da lo mismo la temporalidad que suceda, puede haber un intento de suicidio asociado? Las estadísticas anuales, por ejemplo, desde el 2013 hasta la fecha, hace muy difícil generar, como dices tú, una lógica en algún mes. Sí sabemos, y lo que tú señalas, que las menos horas de luz sí generan un impacto y sí afectan a la población, pero no tiene por qué afectar de esa manera, es decir, desde el intento de suicidio o desde lo más depresivo. Afecta, por ejemplo, problemas del sueño, afecta la capacidad que tienen las personas de hacer actividades, de socializar, lo que eso también genera que las personas, por ejemplo, se vuelvan más sedentarias o hagan menos ejercicio. O sea, la posibilidad de afectación respecto de las horas de sueño que pudiera significar o hacernos pensar que eso generaría en nosotros alguna intención de suicidio, yo creo que ya está un poco más obsoleta esa idea. Sí se ha observado que al inicio de la primavera pudieran existir algo más de intentos, y eso también siempre nos ha dado las alertas, y más que nada tiene que ver con la activación de algunas actividades, porque se retoman algunas actividades luego de haber pasado este periodo de menos luz, y eso generaría cierto estrés en algunas personas que sí tienen esta tendencia o que ya, por ejemplo, han intentado con anterioridad. Pero en ningún caso, como digo, es una lógica que se haya dado en varios periodos durante mucho tiempo. Quiero tomarme de la última frase, aunque me salga un poco de lo que habíamos conversado. Dijiste recién algo que es interesante, porque hablas de personas que lo han intentado antes o personas que primeras que lo hacen, porque existe este mito dicho de que el que quiere quitarse la vida no lo va a decir, o por el contrario, el que está intentándolo varias veces es porque no lo quiere hacer. Y esos mitos, ya la palabra lo dice, pero
provocan que la gente baje la guardia o que deje de preocuparse por la persona que está presentando alertas? Sí, definitivamente. Igual, acompañado de esos mitos que acabas de señalar, me gusta siempre decir el mito de la verdad no hay que pescarlo porque está llamando la atención. Y definitivamente pienso que esto es un llamado de atención. Una persona que no tiene otra manera de manejar una situación y se hace daño. Por más de que sea una persona que 10 veces haya intentado hacer algo contra su vida y no lo haya, malamente dicho, logrado, definitivamente es una persona que durante 10 veces se ha hecho daño. Es decir, esa persona requiere de una atención de salud mental. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros mantenemos los prejuicios asociados a la prevención de esta conducta? No prevenimos. No prevenimos porque le damos entonces la idea a esta persona que tiene que quedarse en silencio, que mejor no hable porque no va a ser escuchada, porque la verdad yo le voy a bajar el perfil a lo que a ti te pasa, porque lo que al final nos pasa es que no nos podemos hacer cargo. Pienso yo que no nos podemos hacer cargo porque no estamos bien informados. Finalmente tiene que ver con eso, con que quizás como población no tenemos las herramientas para, y esto tiene que ver con herramientas de escucha, con herramientas de poder estar en momentos necesarios, que son básicas, pero en general, dado también esta situación de pandemia, dada las redes sociales, todo es más inmediato. Entonces nos falta sentarnos a conversar y preguntarle a la otra persona si ha estado bien, si es que alguna vez ha intentado hacerse daño, si es que alguna vez yo no he estado para esa persona cuando esa persona lo ha necesitado. Entonces, creer cualquier amenaza de muerte debe ser nuestra consigna, porque cualquier persona que ha pensado en dejar de existir, muy probablemente lo ha pasado mal, porque no ve otra alternativa. Imagínate que probablemente la persona cree que esa es la solución. Entonces, no ver alternativas puede hacer que nosotros podamos ser un ente para entregar más alternativas. ¿Cómo logramos eso? Disminuyendo todos estos mitos que se traducen en estos pequeños prejuicios de palabras que vamos diciendo y que decimos como, en verdad no lo va a hacer, hubiera intentado hacerlo de manera más, no sé, como más letal, de nuevo está con lo mismo, insisto. Todos los intentos es un hacerse daño y eso significa que la persona no supo manejar una situación de manera adecuada y requiere de atención de salud mental. Quizás las generaciones más tempranas, que justamente son las que tienen mayores números según lo que se ha indicado, tienen ahora la tendencia a decir cuando algo no está bien, pero parece que las otras generaciones no tienen la tendencia de escuchar eso. Parece que era costumbre en algunos segmentos de la sociedad, especialmente por edad mayores, en guardarse un poco más las cosas, no decir o responder cuando uno le preguntaban cómo estás, decir automáticamente bien, cosa que esta generación no está haciendo, sino que dice lo que le incomoda, dice lo que le molesta, pero también está incidiendo, no sé si eso, o el que no se sientan escuchados, en que ellos intenten más. ¿Cuál podría ser ahí la respuesta desde los otros espacios o de quien escucha ese llamado, aunque sea reiterativo, pero quizás es bueno puntualizar eso? Si uno recibe un llamado de auxilio de una persona o ve una situación que pueda terminar en quitarse la vida de otra persona, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, primero que todo, saber si tengo las herramientas para manejar una situación así. Ponerme también en la situación, como dices tú, imaginarme la situación y decir, si una persona que yo veo que como que esta situación pudiera ir hacia ese lugar y además le voy a preguntar a esa persona, ¿tengo las herramientas para escucharla? ¿Qué es lo que me faltaría? Porque finalmente tiene que ver con mis herramientas. Y si yo no las tengo, ¿sé dónde derivarla? ¿Sé dónde decirle que puede ir? Y también eso es genuino, porque, por ejemplo, podemos no tener esas herramientas, como dices tú, quizás fui criado para no escuchar, quizás tengo toda la intención de hacerlo, pero no lo sé hacer. También es genuino decirle a la otra persona, sabes que sé que lo que me estás diciendo es muy preocupante, pero no sé manejar esta situación. Creo que quizás debiéramos pensar en derivarlo a algún otro lugar. Y ahí es cuando, hoy día, y también siempre agradezco quizás estos espacios, esto de la pandemia, que aparecieron muchas oportunidades remotas de atención que se visibilizaron aún más.
O sea, por ejemplo, la plataforma siempre estuvo de Salud Responde, pero hoy día sabemos que Salud Responde, en la opción 1, tiene un área específica de orientación psicológica, o también las personas que ya manejan algo más de la red de internet pueden ingresar a la página de Hospital Digital, en donde existe un apartado, un banner asociado a salud mental, que las personas también pueden solicitar una hora de atención y tienen una hora de orientación psicológica. Y de lo contrario, sino también acercarse a los centros de salud familiar. Hoy día toda persona, sea particular o FONASA, puede acercarse a los centros de salud más cercanos. Claramente las personas FONASA tienen una opción de pagar menos, dependiendo del estrato, aunque sea gratuito, y los particulares van a tener que pagar una proporción mayor, pero también van a recibir la atención. Hoy día la atención de salud mental no se le niega a las personas. Entonces, sí, claramente, si yo no soy la persona más indicada porque me reconozco que no puedo sostener esta situación, puedo derivar. Y ahí señalas algo que es interesante del autoconocimiento, porque quizás algunos nos creemos en general buenos para dar consejos, pero la persona necesita que la escuchen, no que le digan estás mal o tienes que salir, o ese meme de me siento mal, siéntete bien. No es tan sencillo. Y qué bueno que señalas primero estas dos opciones inmediatas, Salud Responde y el Hospital Digital, como también el que la gente conozca cuál es su centro de salud más cercano, especialmente de la salud pública, a la cual pueda acceder para esto. Y ahí un dato que podría ser complejo, pero ¿han aumentado las consultas en los centros de salud? ¿Hay suficientes horas para las personas que necesitan trabajar con un psicólogo o psicóloga en relación a estas materias? Sí, hoy día existen duplas de refuerzo, que también se asocian a que durante los periodos de pandemia han aparecido más sintomatologías ansiosas. Entonces fue necesario también generar estos nuevos recursos de personal. Como dices tú, nosotros hacemos el llamado a que las personas se acerquen, y claramente no sería un buen llamado si no existieran profesionales para atender. ¿Qué pasa? De que sí o sí también se hace una priorización de las atenciones. Hoy día, y sobre todo por la temática que estamos hablando, tenemos un protocolo de atención respecto a los intentos de suicidio o a las ideaciones de suicidio que sí o sí son priorizadas. O sea, la persona no debiera tener más de 15 días en donde se le entregara una atención o por lo menos fuera evaluada. Sobre todo porque es una priorización en términos de salud pública. Ahora bien, quizás otras atenciones de salud mental puedan tener un tiempo más de espera, pero con estas atenciones de refuerzo no debiera ser más allá de un mes la atención. Y no quiero dejar pasar el tema que habíamos hablado sobre los genuinos, que uno tiene que autoconocerse, también para pensar que es bueno preguntarle a la otra persona que cómo quieres que esté. En este caso, ¿necesitas solo que te escuche? ¿Me puedo quedar en silencio a tu lado? ¿Necesitas que te dé una palabra de aliento? ¿Necesitas que te dé un consejo? Al final, la otra persona a veces no sabe qué hacer y no sabe lo que necesita. Entonces, solo estar también puede ser una alternativa, pero también está bien preguntar. No sé, quiero que te quedes a mi lado y que me hagas un té. Y con eso me voy a sentir tranquilo, por ejemplo. Pero a veces, como dices tú, damos por hecho que tenemos que opinar o dar un consejo cuando no es lo que la persona requiere. Entonces, preguntar que cómo te haría sentir mejor puede ser también una estrategia de decir, quiero tratar de escuchar lo que tú necesitas. Interesante eso, porque a veces personas que no se sienten también capaces prefieren la distancia, siendo que eso es peor dentro de lo que acabamos de conversar. La presencia es lo que se me ha extrañado, más aún con la pandemia, como él lo señalaba en términos de números. Pero me queda un punto aquí, porque justamente ese número, ese rango etario, tanto de los dos porcentajes que señalamos al inicio del espacio, son espacios que están acostumbrados más a una conexión a través de las redes sociales que una conexión real y directa. Sin ánimo, si no está estudiado, por favor, perdona la pregunta, pero ¿existe una relación entre esas dos cosas? Antes de responder específicamente esa pregunta, sí tienen que saber que una señal de alerta respecto a lo que pudiera ser una situación compleja es que las personas puedan tener un cambio repentino o drástico respecto al aislamiento.
En esto quiero señalar, por ejemplo, que personas que hayan sido muy funcionales en términos sociales y que tengan cambios asociados a aislarse, a querer estar mucho más tiempo encerrados, a no querer compartir con otras personas. Y eso como señal de alerta, junto con otras señales también, Ujú. puede significar que a veces creamos que, por ejemplo, que por la edad la gente se prefiere aislar. Mm. Entonces, en general, las familias son bien hábiles en reconocer cuando esto es un cambio importante, en términos de decir, ¿sabes qué? Hace un mes atrás compartía, salía, no sé qué le pasó, de un día para otro se aisló, llora mucho, está mucho más encerrada en la pieza. Entonces, eso también es importante visualizarlo, porque también hay personas que desde muy temprana edad han sido personas como más tímidas, retraídas y aisladas, y les gustaba jugar a las redes sociales, entonces el aislamiento no es un cambio importante. Si de todas maneras una persona que no se expresa constantemente puede ser alarmante, porque en verdad yo necesito saber qué es lo que te pasa. Habiendo dicho eso, conociendo el creciente uso de redes sociales, una de las instancias que se ha generado para como estrategia tiene que ver con apuntar a las redes sociales también, porque sí se sabe que los jóvenes, las jóvenes en general, buscan información en redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entregar información fidedigna en redes sociales. Instagram también está siendo hoy día una aplicación muy utilizada para buscar información, plataformas también para personas del área psicosocial que entregan información, pero la idea es que las personas se puedan informar por medios que sean más formales, en este caso los ministerios de salud o instancias como Todo Mejora, que están asociados como específicamente a jóvenes. ¿Qué tiene que hacer la familia o en este caso si es que como dices tú, quizás no tiene esta conexión inicial? Bueno, interesarse por las redes sociales que ven sus hijos o sus hijas. Lo hablábamos también con un profesional terapeuta ocupacional asociado a la era digital y cómo esto también ha traído posibilidades de muchos más juegos, cambios en las rutinas, en términos de utilización de las redes sociales. Interesarse también por los juegos que están utilizando. Hay juegos que son muy violentos para adolescentes, para niños, y hay otros juegos que quizás invitan a la creatividad. Entonces, como yo como familiar también te puedo ofrecer a ti y decir, como sabes qué, quizás preferiría que estuviera más cercano a este tipo de animaciones en redes sociales. O me estuve informando, me di cuenta que esta serie es muy divertida, me gustaría que la viéramos juntos, sabiendo entonces que quizás no te voy a poder comunicar directamente, pero después de mirar un capítulo, por ejemplo, de una serie, podríamos conversar de qué se trata el capítulo. Entonces, como también como adultos nos vamos actualizando a esa situación. Eso yo creo que es un desafío que vamos a tener que incorporar como parte del checklist de crianza, ir actualizándonos también en esas como nuevas plataformas. Y antes de terminar, hablaba de la alianza que tiene que tenerse con los establecimientos educacionales. ¿Cuáles son las acciones que se empiezan a realizar y las que se van a ir activando en los liceos, colegios, escuelas, relacionadas a la prevención del suicidio en adolescentes? Bueno, desde el año 2019 se está implementando una guía que son directamente recomendaciones para los establecimientos educacionales ante la conducta suicida. Esta implementación significa que se capacitó a profesionales de las duplas psicosociales y los encargados de convivencia de los establecimientos educacionales, principalmente de la corporación municipal, y también se ha extendido la invitación a algunos colegios particulares y subvencionados. Pero durante el 2020 no se pudo dar esa continuidad y se retomó ahora en el año 2021 para todos esos establecimientos, y además se incorporó a las comunas de Última Esperanza, Porvenir y también de Cabo de Hornos. Así que en general ha habido una muy buena convocatoria en estas instancias, así que la mayoría de los colegios por lo menos ya tiene implementada esta guía. Esta implementación significa que existen protocolos de derivación directos desde los establecimientos educacionales a los centros de salud. Como yo te decía, se les da prioridad, y además tenemos a personas dentro de los establecimientos capacitados para, por ejemplo, una primera respuesta de alguien que pueda señalar que tiene alguna intención y además evaluar el riesgo. Entonces, por ahora, como te decía, el año 2019 y el año 2021 se han hecho estas capacitaciones en los establecimientos.
Y ya intencionamos para el año que viene también capacitar algún tipo de docentes en el área educacional, porque sabemos a veces también que existen personas en los establecimientos educacionales que tienen mayor llegada con algunos alumnos o alumnas. Entonces también queremos captar a esas personas que pudieran ser un agente promotor de la salud mental. Y claramente para este mes los establecimientos educacionales también tienen charlas y actualizaciones de sus protocolos. Entonces, en general, en esta mesa de trabajo que yo te señalaba, se generan estas ideas dentro de los establecimientos educacionales y ahí nosotros vamos compartiendo lo que ellos también han hecho para sus propios alumnados. Daniela, te agradezco y te agradecemos todas las personas que estamos siguiendo Polar Comunicación en este horario, esta franca conversación. Hay mucha información que se ha entregado, pero lo importante es que podamos actuar cuando veamos situaciones en nuestro entorno, con nuestros cercanos. Y como bien decía Daniela, a veces no es necesario decir algo, sino que estar y preguntar cómo podemos ser útiles para esa persona que necesita nuestra presencia para evitar una situación de suicidio. Daniela, muchas gracias. No, muchas gracias a ti y solo finalizar diciendo que la conducta suicida es prevenible y ante esa base, entonces todos podemos ser parte de esta prevención. Así que te agradezco mucho el espacio, la comunicación, como dices tú, lo genuino, lo grato del espacio y espero que entonces tengamos más espacios para comunicarnos sobre salud mental. Entonces vamos a repetir entonces la conversación más adelante. Hemos hablado hoy día con Daniela Quesada Mancilla, psicóloga y referente del programa de prevención del suicidio de la Seremi de Salud de la región de Magallanes. Amigos y amigas, nos despedimos. Podemos encontrarnos ojalá la próxima semana, próximo martes, a eso de las 3 de la tarde por Polar Comunicaciones. Soy Javier Muñoz Vidal. Que tengan muy buena tarde. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Con la conducción de Javier Muñoz Vidal.